Vamos a, Amén, Señor. vamos a ir a la palabra de Dios. Gracias. El tema para el día de hoy es la tercera parte, el gran terremoto que nos lleva al arrebatamiento. Amén. Porque nosotros tenemos que tener claro qué es lo que produce el terremoto ese, hermano. Así es, amén. Amén. Para eso vamos a tomar la misma cita que hemos tomado este tiempo, hermano. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Amén. Dice así la palabra de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Amén. En eso tenemos que fijarnos que cuando apenas se abre el sexto sello, lo primero que ocurre es un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Amén. Amén. Esos son los efectos que produce este gran terremoto. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Gracias, Señor Señor. amado. Te agradecemos por tu infinita Gloria misericordia, a tu Dios, bondad, Señor, Señor. Amén, Rey. Gracias le damos, Señor amado, porque su palabra, Señor, ha sido abierta, ¿no? Los sellos han sido abiertos, Señor, y ahora Amén, tenemos la sí, palabra, Señor, y podemos verla claramente, Señor amado. Oh, Señor, gracias, Señor, porque usted, Señor, prometió que un profeta iba a venir en este tiempo del fin, Amén, Señor sí, amado, Señor. y nos iba a declarar todas estas cosas, Amén, Señor amado. Señor, amén. Gracias por todo, Padre, que nuestro entendimiento, Señor amado, sea abierto para poder captar tu palabra, Padre. Amén, sí, Oh, Señor, Señor. gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Amén, amén, amén. Sí, Dios les bendiga grandemente. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Y como les decía anteriormente, hermano, podemos ver nosotros como que la palabra de Dios ha sido abierta, hermano, y poder cada vez más claramente los tipos y sombras de lo que ocurrió allá y lo que está ocurriendo acá. Así es, amén. Poder ver, hermano, que los 7 sellos no tan solo están en el libro de Apocalipsis, sino que también los habló Jesucristo. Amén. Y también nosotros podemos ver esos 7 sellos allá en el libro de Génesis. Así es, amén. Los 7 sellos los podemos ver en toda la Biblia, hermano. Entonces, Sí. Dios nos ha abierto el entendimiento para poder ver todas estas cosas. Y saber, hermano, de que lo que ocurrió allá es lo que está ocurriendo acá. Así Porque es. la Biblia dice, nada nuevo hay debajo del sol. Lo que ocurrió antes está ocurriendo ahora. Y lo que ocurrirá el día de mañana es lo que está ocurriendo hoy en día. O sea, nosotros a la luz de la palabra tenemos que entender, hermano, lo que se aproxima, lo que se acerca. Así es, amén. Y saber que nuestra redención está cerca, hermano. Amén, gloria a Saber Dios. de que los tiempos ya se han cumplido, lo que nosotros estamos viendo, esos 2 bloques, hermanos, que se están abriendo, Rusia, China, ¿cierto? El BRIC, así lo llaman ellos, donde está la India, donde está Brasil, ¿cierto? Estados Unidos está con lo que es Europa, con Australia, con Japón, con Corea del Sur, etcétera, etcétera. Son 2 bloques, y fíjese que antiguamente se hablaba de un bloque unipolar, un solo polo, ¿cierto? El cual era Estados Unidos, el cual gobernaba todo el mundo, pero ahora se ha levantado Rusia diciendo, no, pues no puede ser tú el único bloque, nosotros también tenemos poder, también tenemos poder nuclear, también tenemos un ejército, también tenemos una potencia. Y fíjese que todo eso va acorde a la luz de la palabra, Así es, acorde amén. a lo que el profeta dijo, hermano. Fíjese que yo para el día domingo, si Dios así lo quiere, voy a leer varias citas que son súper interesantes de lo que dijo el hermano Graham y todo lo que, cómo se ha ido cumpliendo, pero exactamente yo he quedado asombrado, hermano, de cómo Dios utiliza un profeta, hermano. Amén. Cuando nosotros leímos, ¿cierto?, las profecías de Daniel, hermano, Daniel se rascaba la cabeza y él decía, Señor, no entiendo estas cosas. Y Dios le dijo, sella el libro, Daniel, porque no es para tus días. Amén. Pero ahora nosotros, al ver para atrás, podemos entender lo que Daniel habló, hermano, lo que él dijo. Y podemos entender el fin de los tiempos. Y por eso es que nosotros nos reunimos, ¿ves? Amén. Porque nosotros somos creyentes, somos la novia palabra. Amén. Y podemos Sí, Señor. identificar los tiempos, hermano. Gracias, mi Por Dios. eso es que el profeta decía, la novia sabrá cuándo vendrán estas cosas. Amén. Porque la palabra está siendo abierta, Gloria la a ti, palabra está Rey. siendo Amén, revelada, amén, hermano. amén.
Gracias, El mundo Señor. ignora todas estas cosas. Hay demasiado Hollywood, hay demasiada televisión, Sí, amén, hay demasiada Señor. computación, ¿ves? ¿Por qué? Porque Satanás está manteniendo entretenido a su mundo, ¿ves? Así es. Entonces, usted sabe, sabemos que el libro de la vida, ¿cierto? El árbol de la vida, más bien dicho, era Jesucristo. Amén. Y a través de él se obtiene vida eterna. Amén. Pero también había otro árbol, ¿ves? Ese es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Y nosotros a través del tiempo, yo hablaba antes de ayer con Germán, y él me decía cosas, ¿cierto? Y yo le contestaba algunas cosas de las escrituras, y fíjese que él me decía las cosas que, yo le decía más bien dicho, las cosas que están ocurriendo, como que yo hablaba desde muy pequeño y escuchaba a mi mamá, la venida de Cristo está cerca, ya falta poco. Mi mamá ya era una mujer anciana, ¿cierto? Y yo era un niño, y yo ahora también estoy a punto de entrar a la tercera edad. Me quedan unos poquitos años. Amén. Y fíjese, hermano, que desde pequeño yo he sabido de que Cristo viene, pero fíjese que hasta el día de hoy no pierdo las esperanzas, hermano. Yo sigo creyendo de que Cristo viene. Amén, amén. Gloria a Dios. Y yo lo veo yo le decía a mi hijo, pero date cuenta, le decía yo, cuando mi mamá nació, a ella le llevaban la leche tirada por una yunta de bueyes. ¿Cierto? Yo me recuerdo que aquí cuando niños en este barrio pasaban con una burra por la calle, íbamos y a través de la burra llenaban el jarrito de leche. Amén. Y entonces esas cosas nuestros hijos no la vieron. Nuestros hijos no se imaginan un mundo sin televisor, sin celular, sin lavadora. Es verdad, amén. No se imaginan a una mamá con la batea, no se imaginan a una mamá, ¿cierto?, cocinando con leña, no se imaginan a una mamá, ¿cierto?, teniendo que prender la luz en la noche y una vela. Amén. Eso no se lo imaginan. No se imaginan una casa, hermano, donde el techo, hermano, no era de lata o no era de lo que nosotros conocemos, era de cartón con brea. Así es, amén. Porque, ¿cierto? La fonolita, ¿cierto? Sí, amén. Entonces son cosas que en ese entonces, ¿cierto? Hoy en día los niños, ¿de qué me están hablando? No se imaginan eso. Así es, amén. No se imaginan esas cosas. No se imaginan que en nuestro tiempo no habían casi vehículos en la calle. Eran muy pocas, casi nadie, hermano, de estos cerros, de estas poblaciones, tenía vehículo. Solamente pasaban unas micros, ¿cierto? 2 micros y llenas. Que uno tenía que bajar a pie para el centro para encontrarse un vehículo ahí para tomarlo. Entonces nos damos cuenta que en nuestro tiempo todo ha cambiado. Amén. La ciencia se ha aumentado en una forma tan veloz, hermano, que todos los años prácticamente hay que cambiar celular. Porque ya el antiguo quedó atrasado, ya no tiene la misma tecnología, hermano. Yo estoy usando un celular viejo, hermano, está roto, me da lo mismo, pero al joven no le da lo mismo. Ah, sí. El joven quiere tener la mejor cámara, quiere tomarse la mejor selfie, quiere tener los mejores programas para tener Instagram, para poder tener un montón, hermano, Spotify, etcétera, tantas cosas que hay. ¿Por qué? Porque el Edén de Satanás es Así es. el árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Entonces se ha aumentado, se ha ido aumentando progresivamente, donde nosotros los más viejos, ¿cierto?, crecimos sin computación. Yo me recuerdo que el televisor por primera vez llegó a la casa cuando yo tenía aproximadamente como 8 o 10 años. Y era un televisor en blanco y negro, no existían los colores. Y me recuerdo que compraron una cosita que de vidrio que venía varios colores, entonces ahí se la colocaban, ¡oh, ahora tiene color! Y eso los jóvenes de hoy en día, el árbol podía ser rosado, azul, verde, porque eran franjas de colores. Entonces se da cuenta, pero después llegó el televisor a color. Después del televisor a color empezaron a ver los televisores, los teléfonos en las casas. Algunas casas tenían, otras no. Y después, hermano, empezó a llegar, ¿cierto?, unos computadores que eran grandotes, hermano. Y el computador era en blanco y negro, no había computadores a color. Y después llegó el televisor a color y así, hermano, fue avanzando, hermano, la ciencia. Y hoy en día cada uno de nosotros, desde el más viejo al más joven, anda con un televisor con un celular en la calle, hermanos. Y con ese celular usted puede tener, ¿qué cosa? Puede tener internet, puede tener las mejores películas solamente en el celular. En el celular usted puede colocar una dirección y a través, ¿cierto?, de Wise, ¿cierto?,
a un Google Maps, usted puede dirigirse a un lugar que usted no conoce. Usted coloca la dirección y dice, Waze, llévame a tal lugar, y Waze lo lleva. Y el Waze o el Google Maps lo creó la empresa israelí. Y fíjese que es lo más exacto que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha aumentado. Usted puede llegar a lugares que usted desconoce, hermano, decirle al celular, llévame hasta ahí, usted maneja el auto y el celular lo lleva. Dobla en esta esquina, dobla aquí, dobla acá. ¿Se da cuenta? Esa es la tecnología. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Satanás sabe dónde está usted. Efectivamente. Satanás sabe dónde estamos cada uno de nosotros. Amén. ¿Y qué más? Satanás nos odia. Es verdad. Satanás nos desprecia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos comido del árbol de la vida. Amén. Nosotros tenemos un Padre celestial, hermano, Dios, el cual nos protege. Entonces, ¿por qué nos odia Satanás? Porque no nos puede tocar. Gloria a Dios. Gracias a Dios por ello, hermano. Amén. Porque nosotros tenemos un Padre que nos protege. En este tiempo del fin, Amén. Dios no permitirá que uno de sus hijos sea tomado, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así que le damos gracias a Dios por su protección, hermano. Gracias, mi Cristo. Estamos en el tiempo de la apertura. ¿Qué es lo que está causando la apertura? ¿Qué es lo que causa? Lo que está causando, fíjese que en unos países están persiguiendo a los creyentes. Sí, amén. Ya les decía el otro día que ahora en Israel se está prohibiendo el nombre de Jesús. Sí, Aquel amén. que lo nombra va a la cárcel. Aquel que predica sobre el evangelio va a la cárcel. Entonces nosotros nos damos cuenta que si eso ocurrió en Israel, hermano, imagínense lo que va a ocurrir acá. Así es, Señor. Amén. Imagínense. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, mire, ponga atención, nosotros sabemos que la profecía se está cumpliendo. Amén. Y la profecía se ha ido cumpliendo, pero día tras día, hermano. Amén. Y nosotros vemos aún acá, vemos a una Jezabel que ellos han hecho alianza. Vemos a un Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó con los primeros americanos? Ellos iban arrancando de Roma. Porque Roma los estaba persiguiendo, los estaba matando. Así Entonces ellos vinieron a América para ser libres. Así es. Pero ¿qué pasó? Al cabo de un tiempo, ellos hicieron alianza, ellos se casaron, Roma con Estados Unidos, se casaron en matrimonio. ¿Por qué? Porque la profecía estaba ahí, la primera bestia y la segunda bestia. Así es, amén. Profecía cumplida y nosotros lo podemos ver y entender ahora. Amén. Señor, amén. Ahora, si usted le pregunta esto a una persona que no ha recibido, ¿cierto?, la palabra profética de la hora, esa persona dice, ¿de qué me estáis hablando? Sí, amén. ¿Cómo Roma va a ser una bestia si todas las iglesias se han unido a Roma? Amén. Así es. Oye, pero Apocalipsis 17 dice, habla de la madre de la ramera. Amén, amén. Así es. Son todas rameras junto a esa gran ramera. No, pero no, si están, ellos hablan de Dios, es que lo que pasa es que tú no tienes amor. No, hermano, lo que pasa es que este es el gran engaño de Así Satanás. es, Señor, amén. El engaño de Satanás es la religión. Sí, amén. Así como Caín, ve, él era un religioso, pero él se fue, armó su propia iglesia y él empezó a predicar. Y a través de su predicación, recuerden, el primero que edificó una ciudad fue Caín. Así es, amén. ¿Cierto? Y él edificó una gran ciudad y entonces le hizo muralla, le hizo muro para protegerse. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él estaba formando su propia seguridad, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es la protección nuestra? Es la palabra del Espíritu Santo. Así es, amén. Esa es nuestra protección. Amén. Pero ellos estaban buscando otra clase de protección. Sí, Señor. ¿Cierto? Porque a través de esa protección, a través de levantar muros, hay guerras, ¿ves? Así es, amén. Este es mi límite, tú no traspases este límite, porque este es mi límite. Sí, Amén. Y nos dimos cuenta que la descendencia de Caín empezó a trabajar el bronce, empezó a trabajar el fierro, empezaron a hacer armas, dice la Biblia, empezaron a hacer cosas para hacer daño al resto. Amén. ¿Por qué? Porque ellos eran antipalabra, ¿ves? Amén. ¿A quién le querían hacer daño? A la palabra, pues, hermano. es, amén. A los hijos e hijas de Dios. Por eso es que al cabo de un tiempo ellos quisieron unirse en matrimonio, ¿ves? Así ¿Por es. qué? Es mejor que nos unamos antes que nos maten. Amén. Entonces los hijos de Dios, dice la Biblia, vieron a los hijos de los hombres, Así es, amén. a las descendencias de Caín. Amén. Ellas eran bestias en su interior, en su alma ellas eran bestias. Amén. Así es, amén. Pero el Hijo de Dios no miró eso, ¿ve? ¿Qué es lo que miró ellos? Ellos vieron, porque déjeme decirle, el profeta dice que en ese tiempo, ¿por qué vino el diluvio? ¿Por qué vino la destrucción?
porque el Hijo del Hombre se juntó a las hijas de las mujeres, pero el profeta da más detalle. La ciencia se aumentó en aquel entonces. Amén, sí. Recuerde, hoy en día, desde la edad de Jesucristo han pasado a este tiempo cerca de 2000 años, y desde Adán al diluvio pasaron cerca de 2000 años. La ciencia se aumentó. Amén. Satanás, que lo que tenía, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y entonces, ¿qué es lo que hizo amén. Satanás? Le entregó ese librito a la descendencia de Caín. Amén. Y la descendencia de Caín, ¿qué es lo que hizo la descendencia de Caín? Empezó a embellecer a sus mujeres. Así es. Empezó a hacerlas bonitas. Empezó a hacer también las iglesias hermosas. Los hijos de Dios hacían culto en una pequeña casa, en una pequeña localidad, pero de pronto miraron hacia allá y vieron tremendas iglesias. Así es. Y hoy en día usted puede ver, hombre, mujer, hermano, hermana, por favor, miren cómo las mujeres las ha embellecido la ciencia. Amén. No tan solo a través de Pamela Grant, sino que a través de implantes. Es verdad, amén. Entonces nosotros vemos que la ciencia, el Edén de Satanás, ha ido en aumento, ¿ve? Y lo que está ocurriendo ahora, recuerde, tipo y sombra de lo que ocurrió allá. Amén, sí, Es tipo Señor. y sombra de lo que ocurrió allá en el pasado. Amén. Entonces, por eso es que el profeta atacó tanto la pintura en la mujer, hermano. Amén, Porque la Señor. Biblia es la primera mujer que se pintó, que sale en la Biblia, Jezabel. Amén. Y dice que ellas usaban un tipo de antimonio para poder untar en sus ojos, ¿ve? ¿Para qué? Para poder atraer. Así es. Así es, amén. Para poder causar una sensación. Ahora dígame usted, ¿para qué la mujer se pone mayor busto? Para causar sensación en los hombres. Es verdad, amén. ¿Y por qué no decirlo? La mujer se pone busto para causar sensación también en otras mujeres. Así es, Porque amén. en este Edén de Satanás, el lesbianismo, mire cómo se ha desatado. Es verdad, amén. Mire cómo el homosexualismo se ha desatado. Yo me recuerdo, hermano, cuando todos hablan y todos dicen y siempre hablan del pasado y no se dan cuenta que es la profecía que se está cumpliendo, hermano. Amén. Muchos recuerdan, yo me recuerdo que en los días de Pinochet, en esos días, bueno, ahí no había tanto homosexualismo, no había pornografía. No, hermano, es que lo que pasa que en esos días, hermano, nos había explotado, hermano, todavía el tiempo del fin. Amén. Pero hoy en día sí. Amén. Porque ese hombre fue un hombre que trajo su propio gobierno, hermano. Amén. No hablemos de política en este momento. Amén. Pero lo que sí tenemos que saber, que en ese entonces todavía no explotaba aquí en Chile, hermanos. Así es, amén. Y hoy en día vemos nosotros que tenemos en esta iglesia, tenemos hermanos de diferentes países. Amén. De Haití, de Venezuela, chilenos, ¿cierto? Sí, amén. Pero ese es el lugar donde nosotros nos permitió nacer. Amén. Pero en este lugar, aquí solamente hay cristianos, solamente hay creyentes. Oh, amén. Y nosotros no defendemos, hermano, ideología. Nosotros no defendemos Amén. política. Sí, ¿Por qué sí. tuvo que salir de allá? ¿Por qué este de acá? ¿Fue por la economía? ¿Fue por el mal gobierno? No, hermano. Lo que ocurre es lo que ocurrió ahí en la Biblia. Amén. Así es, Señor, amén. Lo que dice la palabra de Dios en el tiempo de Nimrod. ¿Qué ocurrió, hermanos? Sí, El amén. mundo fue unificado. El mundo fue llevado a un solo gobierno. ¿Pero por qué fue llevado a un solo gobierno? ¿Qué fue lo que causó? ¿Qué es lo que hubo antes? Ahora, ponga atención a esto. ¿Por qué? La Biblia profetiza, hermano, de que vendrá un superhombre con un gran gobierno, con un tremendo gobierno. ¿Por qué? Porque eso ya ocurrió en el pasado. Pero ¿bajo qué circunstancias ocurrió, hermanos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué pasó lo que ocurrió? Así es, amén. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros como creyentes tenemos que entender Amén. los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué está profetizado este gran terremoto? Así es, amén. Por eso es que yo les decía, entre el quinto y el sexto sello ocurre algo aquí, ocurre algo. Y vamos a ver hoy día lo que ocurrió entre el quinto sello y el sexto sello allá en el Génesis. Amén. Amén. Lo que pasa, hermano, es que todo el infierno está siendo soltado, Es hermano. verdad, Padre, Con el amén. abrir del internet y todas esas cosas, hermano, el espíritu de anarquía puede volverse con mucha rapidez. Amén. Libremente, igual como en el diluvio. Porque usted recuerde, la lluvia cae sobre justos e injustos. Amén. ¿No es así? Amén. Y el internet
es llevado para justos e injustos. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Y es por eso que el mundo ha llegado a ser más demoníaco que nunca. Los crímenes cada vez son más horribles. Sí, amén. Algo está pasando, ven caos por todos lados. Todo se está desmoronando. Es verdad, mi Dios. Lo que pasa es que el Edén de Satanás está llegando a su culmine. Amén. Sí, ¿Se acuerdan Señor. lo que dice la Biblia en cuanto a los amorreos? La maldad del amorreo cuando llegue a su colmo. Así es. Entonces, ¿qué? Entonces vendrá el juicio. Amén. Amén. Entonces vemos un poder deformador de Satanás. Así es, Señor. Satanás lo único que hace es deformar. Así es, Señor, amén. 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 Convirtiéndonos en una condición horrible, hermano. Vea usted hoy en día lo que antes no se veía. Hombres en la calle, ahora usted los puede ver con los ojos pintados, Sí, es verdad. con el pelo pintado, hermanos. El otro día iba caminando por la calle y ¿sabe quién? Que me detuve a ver de frente a una mujer que venía con todo esto rojo por los ojos por abajo y por arriba rojo y con el pelo teñido rojo y corto. Hermano, los labios rojos, la mujer se veía, pero ella no entendía que se veía horrible. Así es, señora. ¿Por qué? Para ella se ve bien, Sí. a lo mejor para su familia se ve bien, Así es. pero a la palabra de Dios, Sí. ella está en una condición deformadora Amén. en este Edén de Satanás. ¿Verdad, Padre? Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Señor, amén. ¿Por qué? Porque los mismos demonios que están poseyendo a aquellos hombres y mujeres, ¿a quiénes? A los que rechazaron la sangre de Así Jesucristo. es, Señor, amén. Porque cuando ellos rechazan la sangre, Oh. ya no pueden ser cubiertos por la Así es. Sí, sangre. Señor, amén, amén. Gloria a Dios. Padre. Cuando ellos rehusan andar en la luz, entonces ya la sangre no los puede limpiar. Amén. Sí, Señor. Ahora, si Caín fue un asesino, pues Nimrod es una bestia asesina. Amén. Sí, Señor. Así es, Señor. Oh, hermano, Génesis capítulo 11, versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Según el historiador Flavio Josefo, Nimrod, lleno de soberbia por sus triunfos Así es. y grandes logros, fundó su propia religión. Eso es lo que dice incluso el historiador Flavio Josefo. Amén, Amén. Señor. Dice Amén. que fundó su propia religión diciendo que no había paz. Mire, ponga atención. Diciendo Nimrod que no había paz y felicidad en ningún otro Dios, sino solo en él como Dios. Oh, Señor. O sea, Nimrod es un tipo del anticristo, hermanos. Amén. Porque recuerde que Satanás mismo se va a sentar ahí en el Así es. trono diciendo yo soy Ay, Dios. Dios. Satanás encarnado. Y ahora Satanás estaba encarnado en Nimrod. Amén. Así Y es. Nimrod, él dijo, nadie tendrá paz sino a través de mí. ¿Y qué es lo que dice hoy en día? Sí, amén. ¿Qué es lo que dice el Papa? Ah, Que todos seamos uno. Toman las mismas palabras de Cristo para engañar. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, nosotros podemos entender que después del diluvio, Nimrod comenzó a cambiar el mundo a través de las conquistas, Así es. a edificar ciudades. ¿Por qué? Porque él comprendió lo que hizo Caín, el primer constructor de ciudades. Así ¿Ves? es, Señor. Amén. Entonces, igual como lo hizo Caín, entonces ellos tenían... ¿Qué dice la Biblia? Dice, pero mire, yo por eso quiero que usted entienda, Amén. hermano, Amén. para que nosotros podamos ver, porque nosotros podemos ver que cuando salieron del diluvio, del arca, ¿quién venía? Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y sus 3 yernas. Entraron 8 y salieron 8. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Ahora mire, ponga atención. Si usted lee la Biblia con precisión, con revelación de Dios, usted se va a dar cuenta que a medida que los hijos fueron creyendo, cada uno tenía su propia lengua. Eso lo vimos la semana pasada, el punto pasado. Así es, Señor. Sí, amén. Y nos damos cuenta que Cam tenía su propia lengua con sus familias. Así es. Jafet, eso lo vamos a ver más adelante, pero yo estoy para que usted vaya abriendo el entendimiento, Amén. hermano, para que el Espíritu Santo le vaya hablando a su corazón. Amén. Jafet, él tenía su familia y tenía su propia lengua y tenía, ¿qué cosa? Su propia nación, dice la Biblia. Y Sem, de igual forma,
Entonces Sem, Cam y Jafet, cada uno de ellos tenían sus propias lenguas. Amén. Así es, amén. Le doy un ejemplo. Y todos ellos adorando al mismo Dios. ¿Se da cuenta? Así es. Le doy un ejemplo. Así es. Los bautistas tienen su propia lengua. Amén. Así es. Los pentecostales tienen su propia lengua. Amén. Señor. La iglesia católica tiene su propia lengua. Así es, amén. Pero ellos le hablan del mismo Dios. Así es. Así es. ¿Se da cuenta? Los del mensaje tienen su propia lengua. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Porque Sem también tenía su propia lengua. Amén. Entonces vemos que Cam, de ahí cuando usted empieza a leer la descendencia, primero de Jafet, porque en Génesis capítulo 10 empieza a hablar de la descendencia de Noé y comienza con la descendencia de Jafet. Y usted se da cuenta que ahí están los rusos, los ucranianos, y usted se da cuenta que ellos actualmente tienen su propia lengua. Así es, ¿Y amén. cómo le llaman a ellos? Comunistas. Esa es su propia lengua. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, señor. Y tenemos a Cam. ¿Quién es Cam? Ellos se quedaron al lado de los hebreos, recuerde usted un poquito. Amén. Y tenemos a Cam, ahí tenemos a los árabes, ahí tenemos a los musulmanes. Así es. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a Sem. Y de Sem viene Eber y viene todo eso. Y nos damos cuenta que ahí vienen los hebreos. Amén. Entonces, tenemos a Jafet, el que se fue más arriba, que se fue a toda Rusia, ¿cierto? Ahí están los mongoles, ahí están los chinos, ahí están todos ellos, hermano. Y si usted se da cuenta, todos ellos son comunistas. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, si nosotros después vamos donde Cam, y entonces cuando usted empieza a ver la descendencia de Cam, oiga, hermano, empieza a hablar de los heveos, de los amorreos, empieza a hablar de los cananeos y todos ellos, porque de ahí viene, porque esa es una descendencia maldita. Así es, Señor. Amén. Recuerde, Cam ya estaba bendecido. Dios no pudo maldecir a Cam, pero Dios que dijo, maldito Canaán. Y Canaán todavía no había nacido. Oh, mi Cristo. Amén. Sí, Señor. Y de pronto, ¿cierto? Viene un hijo y entonces le vamos a nombrar Canaán. Y ellos nos acordaron que había una maldición hacia Canaán. Y cuando nació Canaán, entonces ese fue un malvado. Así es. Amén. Y entonces Canaán, ¿qué es lo que trajo? Trajo al fereceo, trajo al amorreo, trajo a todos esos que estaban ahí en Israel. Y todos ellos tenían un espíritu homosexual. Así es. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. De ahí venían los sodomitas. Así Amén. es, amén. ¿Se da cuenta? Sí, todo esto es un linaje. ¿Por qué cree usted que Dios cuida a nuestros hijos? ¿Por qué cree usted que Dios cuida a nuestra descendencia? Amén, Padre. Estoy hablando del verdadero creyente. Amén. Es porque Dios nos trae, hermano, bajo un linaje especial. Amén. Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Sí, Señor. Amén. Yo no estoy hablando del linaje natural. Yo estoy hablando del linaje espiritual. ¿Ve? Amén. Sí, Señor. Traemos un nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Traemos una descendencia. Por eso es que Jesús dijo, gracias te doy, Padre, porque ninguno de los que me has dado se perderá. Gracias, Padre. Entonces, después del diluvio, Nimrod comenzó a cambiar el mundo a través de conquistas, ¿ves? Y edificaba ciudades. Entonces ellos tenían, ¿qué es lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 11 cuando comenzó Nimrod? ¿Qué es lo que pasó? Dice, entonces ellos tenían una sola lengua. Así es. Amén. Hablaban un mismo idioma. ¿Qué? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ya está ocurriendo en el Concilio Mundial de Iglesia. Amén. Pero cuando la bestia, hermano, cuando el Satanás mismo, el dragón, la serpiente antigua, se siente en el trono, entonces ellos van a tener una misma lengua. Así es. Amén. Porque actualmente ellos a nosotros no nos impiden, hermano, el hablar. No. Sí, amén. Sí, sí. Porque nosotros aquí estamos, hermano, y estamos testificando de la gloria de Cristo. Así Y es. hablamos de la palabra y del poder, de la gracia en nosotros. Amén. Sí, Señor. Gracias, Y Padre. ahora recuerde algo. ¿Cuándo nació Jesús? Jesús, cuando Él nació, el imperio romano ya estaba en Israel. Así es. Jesús nació ahí en el mismo imperio, al igual que nosotros. Sí. Nosotros estamos bajo el gobierno de Babilonia, ¿se da cuenta?
Amén. Por eso es que la Biblia habla, Babilonia misterio. Oh, mi Cristo. Porque el mundo ha sido engañado por el poder de Babilonia. Recuerde, va a haber confusión. Amén. Y esto es lo que trae Nimrod. Y este espíritu de Nimrod de allá del pasado va a traer la misma confusión en este tiempo del fin. Ya la trajo, hermanos. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ellos tenían una sola lengua. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tenían una sola palabra. ¿Cuál palabra? La que les dio Nimrod. ¿Qué les entregó Nimrod? Antipalabra. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás en su Edén? Entregando antipalabra. Así es. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos firmes con la palabra de Dios. Amén. Sí, No Señor. le agregamos ni le quitamos. Nos mantenemos serios y firmes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. El pastor vigilando, si alguien viene aquí y predica, vigilando lo que está diciendo. Amén. Y ustedes, hermanos, vigilando al pastor. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios Gloria para a Dios. siempre. Amén. Entonces Nimrod trajo antipalabra. ¿Cuál antipalabra? La antipalabra que trajo Satanás. ¿A través de qué? A través del árbol de la ciencia del bien y el mal, Sí, amén. engañando a todos ellos. Llegaron a ser un solo pueblo. Ellos llegaron a tener un nuevo orden mundial, una sola moneda, un solo líder. Yo les estoy recordando todas estas cosas, hermanos. Las he venido hablando varios cultos. Yo no los quiero aburrir con esto, pero lo que yo quiero es que usted piense lo que estamos viviendo. Amén. El tiempo que estamos viviendo, hermano. Amén. Sí, Señor. Amén. Recuerde, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que el nuevo, ese super gobierno que va a tener Satanás, hermano, va a ser un gobierno totalitario. Así es. Amén. Por eso yo esta noche les voy a hablar claramente qué es lo que va a pasar. Así. Amén. Vamos a continuar el domingo, ya hay muchas citas impresionantes, hermano, de cómo va a ser ese super terremoto, porque todavía no llego a eso. Estoy explicando recién lo del pasado que dice el Génesis, pero cuando hablemos lo que trae el super terremoto, hermano, olvídese, hermano, olvídese. El que está en Cristo, ese va a ser salvado. Amén. Sí, Señor. Pero aquel que no está en Cristo, hermanos. Señor, amén. Oye, hermano, le doy un ejemplo. Usted coloque de esas piscinas que tienen los niños, que no sea tan grande, y usted tírele una piedra. Si usted se da cuenta, primero cuando se hunde, se forma tremendas olas. Así. Así es. Ahora piense usted en lo que va a ocurrir cuando California caiga en el fondo del mar. Amén. Sí, Señor. Amén. Piense usted en lo que va a ocurrir. Son muchas las citas, hermano, en las que habla el profeta de lo que va a ocurrir. Amén. Fíjese que el profeta dice que Inglaterra desaparecerá. Oh, Señor, amén. Y nos damos cuenta que Inglaterra está al otro lado, Así en el es. sector de Europa, porque va a ser una ola que va a rodear todo el mundo. Amén. O sea, Australia va a desaparecer, las costas chilenas van a desaparecer, Así es, Señor. Amén. Amén. Japón va a desaparecer. Yo, hermano, aquí no estoy para darle miedo a usted, para causarle esa sensación de miedo por ningún motivo, porque el creyente está protegido. Amén. Usted debe estar seguro de estar tranquilo. Amén, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que la Biblia dice que no hará que el justo, hermano. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando vino la destrucción de Sodoma? Sí, amén. ¿Qué es lo que dijo Abraham? Señor, pero ¿vas a dejar que el justo muera con el injusto? Si hubiera 50, no lo dejaría morir, ¿se da cuenta? Amén. Y si hubieran 40 tampoco, si hubieran 30 tampoco. Ese es un tipo de... Amén. Eso es un tipo. Así es. Dios diciendo que el justo, que el que está parado en la palabra, que está parado en la verdad, no va a perecer con el impío. Amén, Señor. Gloria a Dios para Amén. siempre. Gloria a Dios. Gracias, Entonces, cuando llegue ese gobierno mundial, miren lo que pasó allá, hermano, con Nimrod. Cuando aquel que no aceptaba ese gobierno lo mataban. Así ¿Y es. qué dice la Biblia? Sí, amén. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Amén. Amén. Y los que lo aceptaron, ¿qué es lo que pasó con ellos? Tenían que seguir un sistema esclavizador. Amén. Y eran llevados para la edificación del nuevo gobierno. Porque era un solo gobierno, un solo estado. Así es, amén. Yo el otro día les decía a ustedes,
Si todo el mundo, yo acabo de ver nuevamente el video para poder entenderlo un poco mejor. Si todo el mundo, somos 8.000 millones de personas, si todo el mundo lo juntaran y cada uno de nosotros, ni siquiera al lado, yo otro día le dije al lado, no, ocupando 1 metro cuadrado cada uno, ocuparíamos una ciudad de México. Entonces no somos tanto en este mundo tan grande, hermanos. Entonces, ¿por qué hay gente que está muriendo de hambre? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanta necesidad? Es por lo egoísta que es el mundo, hermanos. Los líderes, usted sabe que actualmente el mundo está siendo gobernado por 8 países que son superpotencia. Así es. Y ellos se creen amos del mundo. Así es, amén. Entre ellos está Estados Unidos, Italia, que ahí está Roma, Europa en el fondo. Y nos damos cuenta que ellos se paran y ellos dicen, bueno, tráiganlo. ¿Saben ustedes que lo mejor de este país se va para allá? Así es, amén. Cuando a nosotros nos llegan las peores paltas. Usted se come una palta y al tiro se le pone negra. Y cuando usted la abre ya está negra, hermano. No mandan lo peor, las uvas lo peor, hermano. La fruta lo peor. Fíjese que, no sé si se recuerdan, hace muchos años atrás, la uva llevan unos gusanos, ¿se acuerdan? Y en Estados Unidos y Europa dijeron, no queremos recibir la uva de Chile, porque está la mosca azul. Y entonces no hallaban qué hacer con esa uva, y empezaron a repartir cajas de uva en los cerros. Amén. Nunca habíamos comido una uva tan rica. Sí, amén. ¿Se acuerdan o no? Amén. Oiga, hermano, la uva para rica, no queríamos que se acabara, pero esa uva estaba restringida para nosotros. ¿De dónde sacaron esta uva? No, esa uva solamente es para los norteamericanos, para los europeos. Y para nosotros no. Ahí toman ustedes. Sí, su deportación. ¿Se da cuenta, hermanos? Sí, amén. ¿Se da cuenta? Y eso pasa con muchos productos, hermanos. Sí, lo que pasa es que este se le vende Satanás. ¿Se da cuenta? Señor. Y en el fondo, África, Sudamérica, Centroamérica, los países árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros, a nosotros Estados Unidos dice el patio trasero, todos nosotros trabajamos para los países ricos. Ahora, ¿qué es lo que hacía Nimrod? Exactamente lo mismo. Así es, amén. ¿Y qué es lo que va a hacer este gobierno mundial totalitario que viene? Va a esclavizar a la gente para que trabajen para los ricos. Así es. Ese se le vende Satanás. Por eso que cuando venga el milenio, dice la Biblia que Él va a enseñar cómo gobernar con justicia. Gloria a Dios. Ahí en el milenio donde va a haber paz, donde va a haber amor, donde no va a haber muerte para el Hijo de Dios. Oh, gloria a Dios, amén, Señor. ¿Se da cuenta? Pero estamos en este den de Satanás, ¿se da cuenta? Señor. Y mientras ellos construían, ¿cierto? Dios, hermano, nos muestra, porque recuerde usted, mire, ponga atención, recuerde que el que está escribiendo aquí, el que le revela las cosas, Dios se las reveló a Abraham. Y Abraham fue el que escribió todas estas cosas. Por eso es que Dios le reveló lo importante, pero lo dejó oculto. Así es. Igual que esos 7 sellos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Porque usted le dice a la gente, oye, ¿me puedes explicar esto? No van a entender. Es verdad. Por eso es que los 7 sellos fueron abiertos y ahora usted puede entenderlo. Amén, gloria a Dios. ¿Se Gracias, da cuenta? Padre. Entonces, Amén, Señor. Moisés, hermano, escribió Gracias, Señor. y escribió varias cosas que usted le pregunta a la gente y no tiene idea de qué me están hablando. Sí, amén. Amén. Entonces, mientras ellos construían, Dios, mire lo que hizo. Dios sacó a Abraham de aquel lugar. Un tipo del arrebatamiento. Ahora, mire, ponga atención. Abraham viene de la descendencia de Eber, de los hebreos. Por eso es que a Abraham le llamaban hebreo. Así es, amén. ¿Sabe quién también viene de la descendencia de Eber? Job. Amén. La Biblia lo llama Jobab. Y ese era Job. Y Job es el que tuvo la revelación, hermano, de la resurrección de Cristo. Así es, amén. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Job? Job fue enterrado en una cueva. Y entonces Abraham, hermano, cuando él quiso comprar, hermano,
hermano, para su esposa que había muerto, había unos cementerios muy lujosos como hoy en día. Y eso los filisteos sabían, tenemos los mejores cementerios. Y Abraham, fíjense que él era un príncipe, hermano. Él era un hombre millonario. Dios lo había bendecido, hermano. Sí, porque amén. tenía que defenderse de todos aquellos que estaban ahí, hermano, todos esos cananeos. Amén. Y entonces, cuando Abraham quiso comprar, entonces él dijo, dame esa cueva que está ahí en Mamre. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Le dijeron, pero ¿cómo? Tú siendo un príncipe, ¿cómo? Mira, aquí tenemos los mejores cementerios. ¿Cómo vaya a ir a enterrar a tu esposa tan amada allá en ese cerro y más encima en una cueva? Lo que pasa, el profeta dice, lo que pasa es que Abraham sabía de que Job estaba enterrado en esa cueva. Porque Job dijo, entiérrenme aquí, porque uno de estos días vendrá el Mesías. El Mesías me resucitará. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Abraham también conoció lo que predicaba Job. Amén. Señor, aleluya. ¿Se da cuenta? Todo eso usted lo sabe. Ahora, ¿cuál es nuestra cueva? Jesucristo. Es nuestro lugar de refugio. Esa cueva es un tipo de Cristo. Donde tenemos a ser resucitado. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Eso no tenía pensado decirlo, hermano, pero el Espíritu Santo guiando esta predicación. Amén, Señor, Gloria a aleluya. Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Oh, mi Y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces cuando Abraham se fue, ponga atención a esto, cuando Abraham se fue hablando ¿qué idioma? Sí. Ponga atención a lo que le voy a decir. El idioma que hablaba Nimrod, No. se fue hablando el idioma hebreo. Hebreo. Amén. Y ahora ponga atención, Moisés mantuvo ese idioma porque él salió de Sí, amén. Abraham antes de... Ahora, ¿por qué usted mantiene la palabra de Jesucristo? Sí, ¿Por qué usted la mantiene? No sabía. Porque nosotros todavía no viene el terremoto, pues, hermano. Amén. Ahora, por eso es que, mira, hay mucha gente que no entiende esto, hermano. Hay mucha gente que dice, bueno, si yo no soy virgen prudente, bueno, soy virgen fatua, pero yo ya... No. Oiga, hermano, es que ya nos van a obligar a hablar el idioma de Nimrod, por así decirlo. Así es. Así es. Por eso es que Dios sacó antes a Abraham, Amén. Así es, mi Dios. Así es. Sí. antes de que viniera la confusión. Amén. Amén. Por eso es que la novia se va antes. Amén, sí, Por eso es Señor. que viene el terremoto y después del terremoto, dice la Biblia, 30, 40 días, ¿no es así? Amén. Cuando se abrieron las tumbas, entonces vamos a estar 30, 40 días y de ahí nos vamos en un arrebatamiento. Gloria a Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Por eso es lo que yo, Gracias, Señor. a eso es lo que yo quiero que usted llegue a entender, hermano. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Abraham antes de la destrucción salió de aquel lugar, un tipo del verdadero creyente que se va en un arrebato antes de que la destrucción. ¿Cuál destrucción? El terremoto va a venir, pero eso no puede destruir nuestras almas. Amén, Sino que Señor. estamos hablando de la destrucción del alma, ¿ve? Amén. ¿Y qué pasó con Abraham cuando él salió? Él conquistó la tierra, ¿ve? Así es, Señor. ¿Qué decía Abraham? Oh, estoy buscando esa ciudad celestial. ¿Se acuerda, hebreo? Amén. Ay, ya no puedo ver, y él murió, hermano, Amén. viendo todas esas cosas. Entonces él guardó esa palabra, ¿ves? Amén. Entonces vino la destrucción de aquel lugar, un super terremoto que destruyó toda la cosa, hermano. Los terremotos siempre han sido asociados con cambios de dispensación. Sí, amén. Yo no sé si le habló de esto en estos días, pero siempre viene con un cambio de dispensación. Y yo quiero que capte eso. ¿Por qué viene el terremoto antes que nos vayamos a un arrebatamiento? ¿Por qué? Porque ahí viene un cambio de dispensación. El Espíritu Santo sale de aquí y ¿a dónde se va? A Israel. A Israel. Cambio de dispensación, ¿se da Amén, cuenta? amén, amén. Capten realmente bien este pensamiento ahora, por favor, hermano. Amén. Los terremotos siempre se han estado asociando a cambios dispensacionales. Así es. Y ahora, siempre, antes de que venga el super terremoto, hay preterremotos. Por eso es que están habiendo terremotos en todo lugar. Amén. ¿Se han dado cuenta el enjambre de terremotos que está habiendo en esta semana? Sí, amén. ¿Por qué Dios está haciendo que tomemos esto? Yo no sé cuánto falta, hermano. Amén. Pero Dios nos está preparando, hermano. Amén, sí, Porque Señor. cada vez los terremotos van a ser peores. Cada vez los maremotos van a ser peores. Amén, Así es. Señor.
Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, los que conocemos Valparaíso, los que conocemos Valparaíso, hermanos, los que hemos estudiado sobre Valparaíso, sabemos que Valparaíso está cerca de 9 metros bajo el nivel del mar. Así es, amén. ¿Por qué? Porque cuando hicieron esas costas, ¿cómo se llama eso? Lo que defiende el mar, lo que lo detiene ahí, eso lo hicieron alto para... El muelle, cuando hicieron el muelle, lo hicieron 9 metros alto para que pueda defenderse de las olas y no avance para acá el mar. Pero Japón, fíjese que Japón, cuando hizo ese rompeolas que ellos hicieron, lo hicieron de varios metros, mucho más alto, y las olas pasaron igual. Pasaron igual. Amén. Las olas eran de 30 metros, hermanos. Así, Fíjese, y yo puedo decirle que lo que pasó en Japón no es nada, por hermano. así es, Pero amén. lo que viene no es nada. Amén. Pero veamos un poquito, los terremotos siempre han estado asociados a cambios dispensacionales. Así es. Entonces, los juicios de Dios han estado asociados a terremotos. Así es. Y luego viene un cambio de dispensación, ¿ve? Así es, Señor. Justo Amén. allí viene un cambio de dispensación, ¿ve? Gloria a Dios. Entonces, veamos para que podamos entender, hermanos. Amén. Veamos. Israel fue endurecido y se quedó ciego para poder recibir el Evangelio. Así es. Amén, Amén. Señor. Amén. Para que ese Evangelio pudiese llegar a nosotros. Amén. Entonces, hubo un cambio de dispensación, hubo un terremoto. Así ¿Y es. qué pasó después del terremoto? Los muertos en Cristo resucitaron. Amén. ¿Y qué Amén. pasó? Así es. Fueron arrebatados. Amén, sí, ¿Se da Señor. cuenta que después del terremoto viene el arrebatamiento? Sí, amén. Amén. Eso es lo que Amén. yo quiero que usted entienda. Así es, Señor. Gracias, Ahora, Señor. En este tiempo del fin, la Biblia, en el sexto sello, habla de que viene un gran terremoto. Así es, amén. Amén. Entonces nosotros hemos estado en un evangelio de gracia. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó con Israel? Dios los cegó para que pueda entrar, ¿qué cosa? La gracia. La gracia del pueblo gentil. Todo gentil, amén. Amén. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ha venido un cegamiento espiritual. Es verdad, Padre, amén. ¿Se da cuenta? Porque usted se mantiene lleno del Espíritu Santo. Porque usted sigue creyendo en la ciencia del Señor. Amén. Sigue parado en la palabra. Yo sé que mi redentor vive. Y no he visto un justo desamparado. Usted le cree a Dios. Amén. Sí, mi Dios. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el resto? Oh, mi Dios, aleluya. Es verdad, Padre. Hay muchos que dicen, yo ya creo que Dios ya ni viene, dicen ellos. Oh, Señor. Yo creo que Dios, su venida va a tardar mucho porque como está Dios no puede venir así. Entonces se da cuenta, han perdido la fe. Así es, Señor, amén. Como lo que pasó en los días antes del diluvio. Los hijos de Dios perdieron la fe y empezaron a mirar a las hijas de los hombres. Amén. Así es, amén. Cuando usted ve a un creyente parado en la palabra, tomando a una diabla, Sí, a una Jezabel como esposa, entonces usted se da cuenta, Sí. la palabra ya la perdió. Amén. así es, amén. Amén. Así es, ¿Por qué? Señor. Porque un hijo de Dios para casarse tiene que hacerlo con mucha oración. Amén. Una hija de Dios tiene que hacerlo con oración. Así es. Y mientras Dios no le dé nada, usted se mantiene como Pablo, por hermano. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Así es, Que Señor. Dios nos ayude, hermano. Amén. Sí, mi Cristo. Entonces nos damos cuenta que ahora el mundo gentil es endurecido y el Espíritu Santo, bueno, se lleva a la novia en un arrebatamiento y el Espíritu Santo va a los judíos, ¿ves? Sí. Así Entonces es. ahora nosotros vemos que hoy en día la Biblia habló de quién? De la edad de la Odisea. ¿Qué dice la Biblia? Una edad ciega. Sí, amén. Desnuda. Amén, amén, amén. Sí, Señor. ¿De qué está hablando? De que en nuestro tiempo la ceguera
ceguera espiritual vendría. Amén. Las únicas personas que están viendo son las que reciben la revelación de los 7 sellos. Oh, Señor, amén. ¿Por Gloria a Dios. qué? Porque esa revelación, hermano, cuando el librito está abierto, son los que nos llevan a un arrebatamiento. Amén, sí, ¿Por qué Señor. los demás no se van a poder ir en un arrebatamiento? Porque no tienen la revelación. No tienen, ese es el pasaje que Dios nos da. Amén, gloria a Dios. Dios le queda el misterio, Gracias, entonces Dios le dice, toma, el pasaje es tuyo. Amén, Señor. Gloria a Dios Gloria para a siempre. Dios. Gloria a ti, Rey. Gloria a Dios. Entonces, terremoto y cambio de dispensación, entonces van juntos, ¿ves? Amén. Dios, al entregar la ley en Éxodo capítulo 19, la Biblia dice que la tierra tembló. Amén. Así es, amén. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué la tierra tembló? ¿Por qué Dios no podía venir, bajar silenciosamente, entregar los libros y después y todo el pueblo contento? ¿Por qué? No, ¿por qué tembló el monte Sinaí? ¿Por qué? Porque había un cambio de dispensación. ¿Cuál cambio de dispensación? La fe antigua de Abraham, de Isaac, a Jacob, a la ley. Un cambio dispensacional, ¿lo puede ver? Amén, sí, Señor, amén. Un cambio de dispensación, hermanos. Así es. Luego, cuando Cristo estaba entregando su vida en la cruz del Calvario, hubo un cambio de dispensación de la ley a la gracia. Amén. Y la tierra tembló. ¿Qué más ocurrió? Los santos Gloria. fueron resucitados. Amén. Y luego en Apocalipsis capítulo 6, aquí vemos un gran terremoto nuevamente. Amén. ¿Cuándo? No cuando el sello terminó, el sexto sello, sino que cuando comienza, porque ahí hay un cambio. Amén. Es como cuando usted abre una puerta, entonces, ¿qué es lo que está ahí? Está el marco de puerta, ¿no es así? Amén. Entonces tú pasas de una pieza a otra pieza. Amén. Así ¿Se da cuenta usted, hermano? Amén. Entonces, no cuando el sexto sello termina, sino que cuando el sexto sello recién se abre, ¿ve? Amén. Por eso que dice, y se abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, dice al tiro. Así. No dice entonces la sol, la luna, la sol y después un gran terremoto. No, sino que comienza. ¿Por qué? Porque hay un cambio de dispensación. Amén. ¿Cuándo? Cuando el sello es abierto. Así es. Así es, Señor. Entonces, ¿qué está sucediendo? Un misterio está comenzando a desarrollarse. Sí. Hay un misterio oculto que Dios nos está mostrando. ¿Qué cosa? Que viene un cambio de dispensación, un gran terremoto. Amén, sí, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Gracias, mi Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto nosotros? Porque Dios lo reveló. Amén. Amén, sí, Señor. Está aquí y entonces a la voz del séptimo ángel, Sí, Señor, amén. cuando Él venga, entonces el misterio de Dios, dice la Biblia, no lo dice el profeta, lo dice la Biblia, Amén. el misterio de Dios será consumado. Amén. Entonces cuando viene Elías, ¿qué es lo que hace? Ahí estaba Jezabel. ¿Quién más estaba ahí? Estaba Acab. Así es. ¿Quién más estaba ahí? Estaban los 7,000 hermanos que no doblarían su rodilla. Amén. Pero ¿quién más estaba? Ahí estaba Elías. ¿Pero quién más estaba? Sedecías, Amén. falso profeta, el falso ungido. Amén. ¿Con quién más? Con 400 seguidores, 400 ministros más, Oh, amén. negando la palabra. Amén. Oh, mi Cristo, amén, sí, Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da Amén. cuenta el tiempo que estamos viviendo nosotros? Amén. Ahora mire bien, para que no seamos confundidos, hermano. Por eso es que estoy repitiendo para no ser confundido. Cuando el sexto sello es abierto, entonces, ponga atención, viene el terremoto. Después de ese terremoto, ¿qué dice la Biblia? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que ocurrió allá con Jesucristo, ¿se da cuenta? Amén, amén. Y cuando ellos, ¿qué pasó? Ellos estaban aquí caminando en la tierra, dice la Biblia, estuvieron por 40 días. Así es, amén. ¿Por qué? ¿Por qué hubo ese lapso? Hermano, hermana, ¿por qué estuvieron Moisés? ¿Por qué estuvo Abraham? ¿Por qué estuvo Job? Perdón, Moisés no. ¿Por qué estuvo Job? ¿Por qué estuvo Abraham? ¿Por qué estuvo Sara? ¿Por qué estuvo Ruth? ¿Por qué estuvieron esos santos de la antigüedad, Josué? ¿Por qué estuvieron presentes ahí? ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba Pedro. Ahí estaban los discípulos, ahí estaban aquellos hombres que eran débiles en la fe, pero cuando lo vieron, ¡wow! Así es. Y entonces, ¿quién le podía quitar esa fe? Los romanos no, a Pedro lo crucificaron, hermano,
discípulos lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos conocían lo que había pasado. Habían visto a los padres de la fe que habían resucitado. Entonces, ¿qué es lo que decía Pedro? ¿Qué es lo que decía Mateo? ¿Qué es lo que decía Juan y cada uno de ellos? ¿Qué es lo que decía María, Marta? ¿Qué es lo que decían ellos? Aunque me maten, uno de estos días yo voy a ser resucitado. Uno de estos días Jesucristo vendrá por nosotros. Él lo prometió, ¿ven? Gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces nosotros sabemos, hermano, que esos 40 días, hermano, esos 40 días, hermano, son para a nosotros, hermano, los que estamos vivos. Entonces, danos una fe de arrebatamiento, una super fe poderosa, hermano. Entonces, ¿qué es lo que dice el hermano Abraham? ¿Qué es lo que dice el profeta? Entonces, a los escogidos, lo que estamos escrito en el libro de la vida, entonces Dios nos va a llevar a un cierto lugar, a un cierto terreno donde ahí nos reuniremos, hermano. Ahora, imagínense usted, los más ancianos, viendo a sus abuelos que ya han muerto, y entonces, ¡wow! Pero siendo joven. Sí, Ahora, imagínense usted, hermano, hermana, volviendo a la juventud. Oh, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas enfermedades tenemos los más viejos? Sí, amén. Oiga, apenas caminamos, ¿verdad? se nos hinchan los pies, las ¿verdad? canas, los varices y tantas enfermedades, hermanos, que tenemos en el cuerpo, porque estamos en este cuerpo terrenal. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia después de la resurrección de los santos? Entonces, dice la Biblia, los que hayamos quedado vivos, seremos que transformados en un cuerpo celestial, hermano, en un cuerpo como el que tuvimos allá en el principio, en la fundación del mundo. Amén, gloria a Dios. No más llanto, no más dolor, no más. Entonces estaremos ahí, hermano. Estaremos ahí en ese lugar. Y entonces de pronto la final trompeta. Y entonces usted va a escuchar su nombre. Ahora, no el nombre que nos dieron nuestros padres, no, hermano. Sino que el nombre que tiene usted en el libro de la vida del Cordero. Y usted va a reconocerlo. Oh, pero si ese es mi nombre. Dios me está llamando. Y entonces, hermano, wow, ¿dónde estamos en otra dimensión? Amén. En otra dimensión. Oh, el Señor te va a dar, hermano. Gloria a Dios. Es tremendo, hermano. Amén. Oh, esa es mi Gloria fe, mi para siempre. confianza, Señor. Y entonces cuando nosotros somos arrebatados, ¿qué es lo que ocurre aquí en la tierra? Vienen esos dos grandes profetas. Así es, ¿Se dan amén. cuenta? Si todo esto es tan tremendo, hermano. Amén. Y ellos traerán el juicio sobre la tierra. Amén. Ellos vendrán ungidos con el poder de Dios para tomar el control de la naturaleza. Amén. Y eso será cuando la novia se haya ido. Así es, amén. Ahora, no voy a hablar de todos testigos, hermano, pero quiero decirles algo. Ellos tendrán todo el poder de Dios. Amén. Sí, ¿Qué Señor. pasó con Elías? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Moisés? Ellos tenían todo el poder de Dios. Amén. Y ahora, dése cuenta, se decía solamente tenía él una inspiración nada más. Él Así decía, es. oh, con estos cuernos. Lo mismo que hizo hoy en día el Vaticano. Así El es. Vaticano hoy en día puede hablar muchas cosas, Así es, Señor. pero no tiene el poder que tiene No. Moisés y Elías. Así es, Señor, amén. Ahora, dése cuenta, cuando Moisés llegó, hermano, ahí habían dos que tenían una falsa unción, ¿ve? Y Moisés tomaba la vara y la tiraba, y ellos también tiraban la vara. Sí, amén. Pero la vara de Moisés, que se convirtió en serpiente, ¡boom!, devoró aquello. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que trae? Eso era un falso ungido, Amén, ¿ve? sí. Se decía era un falso ungido, los 400 que danzaban ahí. ¡Oh, acá están bendecidos, que se ven tan bendecidas! Ellos eran falso ungidos. Amén. Y ahora dése cuenta usted, dése cuenta cómo Estados Unidos, fíjese que las naciones protestantes, como dicen, oh, Estados Unidos, qué gran nación, la tierra de la libertad y todas esas cosas. Recuerde, es una bestia, Amén. Sí, es la Señor. segunda bestia, y ellos están ungidos para engañar. Así es. Eso dice Apocalipsis, Amén. capítulo 13, ungidos para engañar. Amén. Vea usted a Estados Unidos, va a Alemania, va a Francia, va a la Unión Europea y le dice, no le compre petróleo a Rusia. ¿A cuánto se lo venden ellos? ¿No ven? Ellos lo están vendiendo, por decirle un número, en $100. No le compren más, yo se lo vendo en 300. Buena idea, te lo compramos a ti en 300. Hermano, Estados Unidos le está vendiendo el petróleo a esos países 3 veces el valor que se lo vendía a Rusia. Así es, amén.
Pero ¿por qué, hermano? ¿Pero por qué? Porque está ungido para engañar. Estados Unidos le dice, no, porque ustedes están bajo el pie de Rusia. Rusia, ustedes los quieren como esclavos. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Los tiene esclavizados a ellos. Cumplimiento de palabra. Porque la palabra de Dios está ahí, hermano. Es una profecía. Amén, Señor, amén. Y viene a Chile y le dice, yo te voy a llevar todo el cobre y yo te voy a pagar, te voy a arrendar ese lugar. Y bueno, y el cobre, no, pues no te lo voy a pagar si te estoy arrendando el lugar. Ah, buena idea, bo. Y se lleva todo el cobre, bo. ¿Por qué no pudo doblegar a Maduro? ¿Por qué no pudo doblegar al primer presidente de Venezuela que tuvo Chávez? ¿Por qué no lo pudo doblegar? Porque Chávez no le quiso hacer caso a Estados Unidos. Por eso vino el bloqueo. Cuando uno entiende, hermano, a la luz de la palabra, la culpa no la tiene Chávez, la culpa no la tiene Maduro, es una profecía escritural, hermanos. Amén, Señor. Estados Unidos es una bestia y el que no hace caso, entonces los exterminan, así de simple. Fue y exterminó a los iraquíes. Así es, amén. Y ahora hay un gobierno sumiso en Irak. Estados Unidos, lo que tú digas. ¿Qué es lo que pasó en Japón? 2 bombas atómicas y Japón hasta el día de hoy son esclavos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó en Corea del Sur? Lo mismo. Porque Estados Unidos es una bestia, ¿ves? O me haces caso o te extermino. Y eso es lo que nosotros podemos, a la luz de la palabra, eso es. Así es. Amén, Señor. Entonces, nosotros no miremos a Estados Unidos como nación, hermano, porque sabemos, hermano, que es un tremendo país. Así es. Sabemos, hermano, que es un país que próspero, aunque va viendo la baja, pero próspero al fin. Sabemos que allá hay mejor educación, sabemos que allá, hermano, hay mejor universidad, mejor medicina, mejores trabajos, mejor salario, sabemos todas esas cosas. Pero nosotros sabemos que está maldito, porque un profeta lo maldijo. En este tiempo Estados Unidos está maldito. ¿Por qué? Al igual que acá. Cuando acá fue maldito, fue maldecido por Elías, ¿se acuerdan? Amén, sí, Señor. Y Jezabel fue maldecida también. Amén. Sí, Señor, amén. Por eso es que el profeta dice que viene una destrucción hacia Estados Unidos. Sí, amén. Y la Biblia habla que viene una destrucción, hermano, para Roma. Amén. Amén. Por eso es que el día domingo, hermano, cuando empieza a hablar de lo que dijo el profeta y veamos las profecías, hermano, son tremendas, hermano. Yo, hermano, ¿cómo tan perfecto, hermano? ¿Cómo podemos ver tan claramente, hermano? Amén. Sí, Dios limpiando nuestros ojos con colirio espiritual, hermano, para que podamos Señor, ver, hermano. amén. Gloria a Dios. Amén, sí, mi Cristo, amén. Entonces, ¿por qué Dios nos está anunciando estas cosas? Si estos acontecimientos, cuando después del terremoto y después de esto, ¿por qué? Para que nosotros sepamos el tiempo que estamos viviendo. Amén. Amén. Porque es paralelo el sexto sello con el séptimo sello, dice el profeta, son paralelos. Usted sabe lo que es paralelo. Amén. Van caminando así juntos. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Muchas cosas que tenemos nosotros que entender estaban selladas, entonces a la luz de la palabra han sido abiertas. Ahora, Dios, hermano, gracias a su misericordia, en este lugar está revelando muchas cosas que en otros lugares no se hablan. Amén, gracias, Señor, amén. ¿Por qué? Porque Dios no necesita un templo grande, hermano, para poder manifestarse. Amén, Él anda Señor. buscando verdaderos adoradores Amén. que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, amén. Gloria a Dios Sí, para Señor, siempre. la verdad, Padre, amén. Gracias. Gracias, mi Cristo, aleluya. Entonces, por eso es lo que está ocurriendo aquí, hermano, amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Abre con un terremoto, ¿cierto? ¿Cuál terremoto es ese? Ese es el terremoto que cierra la edad gentil. Así es, amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el terremoto? Cierra edades. Amén. Lo que les dije recién, Sí, amén. Éxodo 19, la ley, entonces se cierra la edad de la fe antigua, de Abraham, Isaac, de Jacob. Ellos vivían por la fe, lo mismo, fe, sí, por la alma, amén, ¿cierto? amén. Pero de pronto llega una ley. Sí, amén. ¿Se da cuenta?
Bajo la gloria. Sí, entonces se cierra una edad. Jesucristo, cuando Él viene, un gran terremoto, resucitan, se cierra la edad de la ley, ¿ven? Amén. Y comienza la edad de la gracia. Entonces en el sexto sello viene un gran terremoto y se cierra. ¿Qué cosa? La gracia. La gracia. Ahora mire, pongan atención a esto. Oh, Señor. Pongan atención. ¿Qué pasó en los días de Noé? 120 años predicando, construyendo el arca. Vengan, vengan, viene un diluvio, vengan, nadie quiso venir. Dios llevó los animales. Ellos pudieron ver los animales, los elefantes, los leones, la jirafa. ¿Qué está pasando? Noé no está entrando al arca. Pero está loco. Pero no, era Dios trabajando en el asunto. Sí, amén. Y entonces Noé se paró en el arca y entonces dio su último sermón. Y de pronto escuchó la voz que Dios le dijo, entra en el arca. ¿Y qué pasó? La puerta se cerró. Noé no intervino. Noé no pudo hacer nada. Señor, ¿por qué se cerró la puerta? No, hay que abrirla. No, yo la he cerrado. Oh, mi Cristo, aleluya. Sí, Entonces, Señor. con este terremoto que va a venir, hermanos, se cierra la puerta. Amén. La gracia, amén. Sí, Señor. Se cierra la puerta de la gracia. Oh, Solamente, y aquel hermano que no quiso obedecer a la palabra, aquel que se mantuvo tibio, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se quedan. Se quedan. Sí, amén. ¿Qué es lo que dicen las 10 vírgenes cuando habló Jesús? Ahí viene el novio, viene el esposo. Señora. Despierten, despierten. La Virgen prudente, ¿qué está haciendo usted, hermano, hermana? Oh, Usted está comprando aceite, ya tiene aceite. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a ti, Rey Santo. Gloria a Dios para siempre. Usted se está preparando para lo que viene. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria Entonces, a ti, Señor. usted al prepararse, usted ya tiene el alimento necesario, ¿ves? Sí. Usted tiene la palabra. Entonces viene este terremoto y entonces aquel débil viene y le dice, dame. No, yo no puedo darte, apenas tengo para mí. Así es, amén. Ve y compra. Y cuando vaya a la iglesia, cuando vaya a los templos, va a encontrar un desastre, hermano. Sí, el Señor. Amén. Amén. No va a haber dónde comprar. Y cuando vuelvan, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? Yo no habremos ido. Gloria a ti, Rey. Gloria a Dios para Padre, siempre. aleluya. Por eso Gloria la a ti, Biblia dice Rey. que ese momento será el crujir de dientes. El lloro y el El lloro y el crujir de dientes. Amén. Oh, mi Dios, Amén. aleluya, Gloria a Dios. Señor. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? ¿Qué es lo que dice la gente? Hasta el más impío. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Ay, Señor! Señor. Sí, sí, es verdad. Amén. Amén. Pero en ese tiempo, en ese entonces, hermano, no va a haber Señor para ellos. Sí, Señor. Que Dios Sí, tenga mi Dios. misericordia. Amén, Señor. El sexto sello se abre para que estos dos profetas Señor. capten ese misterio y traigan el día de la expiación, ¿ves? Así es. El día del lamento. ¿Para quién? Recuerde, el pueblo de Israel está ahí, pues, hermano. En estos instantes son 7 de millones. Pero ahí vemos homosexuales, vemos lesbianas, vemos luchando por los derechos humanos, vemos luchando por exactamente lo mismo, hermano. Sí, amén. Usted se da cuenta cuando ve usted a Israel, usted dice, ¿pero cómo? ¿Pero por qué Israel? Hermano, ese es el Israel natural. Eso a Dios no le interesa, lo que Dios quiere son esos 144,000 nada más. Igual que hoy en día, Dios no está preocupado de las denominaciones, Dios quiere su novia nada más, su novia palabra. Ahora cuando usted entiende, pero siente alabado a Dios, pero siente bendecida. Pero ¿por qué ahora no? Es que no era parte, su nombre no estaba escrito en el libro de la vida nada más. Siempre nomás, Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice, Gracias, tú es Señor. tu palabra, Gracias, Señor. mi Cristo, Oh, aleluya. pero hermano, ¿a quién iremos nosotros? Amén, ¿A quién Señor. iremos? Solamente Cristo, Él tiene palabra de vida eterna. Oh, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Yo siento la presencia del Señor en este lugar, hermano. Dios está con nosotros. Dios está con ustedes, hermano, donde usted esté. El Espíritu Santo está con todas las vidas. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, santo es tu nombre, bendito, alabado, gloria Gloria a ti, Dios. Padre. Entonces, eso es lo que nosotros estamos hablando el día de hoy, ¿ves? El terremoto cerró la edad judía de la ley y comenzó a abrir una nueva dispensación de gracia. Señor, Ahora amén. tiene que terminar de la misma manera Amén. para dar comienzo a la última media semana de Daniel.
Así es, amén. Son 3 años y medio. Satanás, esa bestia, ellos piensan que iban a tener el milenio, por así decirlo, su milenio, pero le va a durar 3 años y medio, hermanos. Sí, amén. Son 3 años y medio. Recuerde, Daniel habló, hermano, de que eran 7 años, pero los primeros 3 años y medio lo hizo Jesucristo, su ministerio, un gobierno de paz, dice la Biblia, empieza a hablar, y eso, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Amén, Señor. Pero los siguientes 3 años y medio, Sí, Señor. Amén. por eso es que es el día de expiación para el pueblo de Israel, Sí, el amén. día del lamento. ¿Por qué? Porque resulta que ellos van a hacer un pacto, ¿ves? Pero dice la Biblia que ese pacto va a ser roto. ¿Por qué? Porque Roma no va a querer compartir su trono con Israel. Así es, amén. ¿Por qué las naciones odian a Israel? Porque todos dicen que esa tierra nunca fue de ellos, po. Ellos llegaron ahí después de la guerra con Alemania, todo el mundo desconoce a Israel. Así es. ¿Quién lo conoce hasta el día de hoy? Estados Unidos. Pero va a llegar el momento en que Israel quede solo. Todos le van a dar la espalda. ¿Sabían ustedes que hace una semana, hermano, Estados Unidos le estaba pidiendo a Israel que interviniera en la guerra de Ucrania? Israel le dijo, no, señores. ¿Qué significa eso? Que no hubo acuerdo entre Estados Unidos e Israel. Así es, amén. ¿Y qué es lo que le dijo Rusia a Israel? Si te metes en la guerra, vas a tener guerra conmigo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Israel? Israel dijo, ¿saben qué? Nosotros no nos metemos en la guerra. Ahora, si nos damos, yo lo que quiero que usted vea es que Israel ya se está enojando con Estados Unidos, ya están teniendo problemas. Así es, amén. Un paso más. Si usted se da cuenta, hermano, la venida de Cristo se está acercando a pasos agigantados. Así es, Señor, amén. Entonces lo que nosotros estamos hablando es de ese cambio dispensacional, ¿ves? Ahora tiene que terminar de la misma manera para dar comienzo a la última mitad de la semana de Daniel, los últimos 3 años y medio que tendrán los judíos junto a Moisés y Elías. Y ese grupo de elegidos, los 144,000 sellados. Así es, amén. 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 Gloria a Dios. Sé que esto es difícil de captar, hermano, para algunos, pero este terremoto es lo que cierra la edad del Espíritu Santo en la novia gentil. Amén. Sí, Señor, Amén. 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 Nosotros, la novia del tiempo del fin, entonces con este terremoto termina ese ministerio. Gracias, Padre. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Nosotros predicaremos a los perdidos y de hecho nosotros ya lo estamos haciendo. Oh, mi Cristo, aleluya. Ahora, la voz de arcángel, porque la Biblia dice lo siguiente, voz de mando. Esa voz de mando era la voz del profeta. Salid en medio de ellos, pueblo mío. Amén. Y ahora dice, voz de arcángel. ¿Quién da la voz de arcángel? La da la novia. Amén. Porque Cristo, ¿dónde está? En su nombre. En la novia. Señor. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted con la palabra? Usted la está entregando y entonces está haciendo entonces que la gente vea a Cristo. Pero escúcheme bien esto. Nosotros, a medida que nuestra fe va creciendo y a medida que nuestra fe va aumentando, entonces la voz del arcángel, ¿qué es lo que hace? Trae la resurrección de los santos. Oh, mi Cristo, así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta de eso, hermano, hermana? ¿Se da cuenta de lo que va a ocurrir? Amén, Señor. Porque actualmente hay una matanza espiritual. Sí, Señor, amén. Pero la novia tiene poder, hermano. Amén, Porque Señor. Cristo le entregó todo el poder. Amén. Y usted a esos muertos espirituales que Satanás ha tomado, usted los puede traer a vida con la palabra de Dios. Amén, Señor, amén. Señor. Pero cuando llegue este terremoto, entonces Cristo a través de la novia llama a esos a la vida. Así es, Amén. amén. Porque la voz de arcángel la hace la novia. Y la trompeta de Dios
La trompeta de Dios es Cristo llamando a su novia. Amén, Señor. Ahora mire, el profeta fue la voz de mando. Salid de medio de ellos, pueblo mío. Amén. Entonces, esa voz de arcángel ahora la tiene la novia de él. Amén, Señor. Cuando esta iglesia, hablemos de nosotros, hermano, cuando nosotros, porque nosotros vamos a perfección, ¿ves? Amén, sí, Así Señor. como Abraham, pues, hermano, vimos la historia de Isaac y la historia de Jacob. Ellos iban a la perfección, así nosotros, cuando nosotros lleguemos a la perfección, entonces nosotros traeremos a la resurrección a los santos. Oh, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces nosotros hablaremos al igual que Cristo, ¿se acuerdan? Así es. Recuerde, Dios se nació en un cuerpo. Amén. Y entonces dijo, Lázaro, sal fuera. Amén. Entonces la novia, inspirada por el Espíritu Santo, empezará a decir, Martín Lutero, Pedro, Juan, Santiago, salgan fuera. Amén, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ocupar cuerpo. Así es, Señor. Amén. Dios tiene que ocupar un cuerpo. Hay algunos que están diciendo, no, es que tiene que venir el profeta a dar esa orden. No puede ser esto, hermano. Es la novia palabra. Amén. Dios utilizando la novia palabra. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios para Amén. siempre. Amén. Cuando nosotros entonces lleguemos a la perfección, traeremos a la resurrección a los santos, hermano. Los sacaremos de la tumba. Entonces estaremos en la tierra por unos días, así como ellos se les aparecieron a muchos. Él dijo, los que duermen cuando se despierten vendrán y les aparecerán a ustedes. Jesucristo dijo estas palabras. Amén. Y entonces a la final trompeta, él dirá, sube acá. ¿Quién le dijo a Juan, sube acá? Sí. Fue Jesucristo, él le dijo, Juan, sube acá. Y entonces él nos dirá a nosotros, sube acá. Amén, Señor. Gloria a Dios Amén. para Gloria a siempre. Dios. Aleluya, Padre. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Entonces, para seguir avanzando, les repito para que les quede muy claro, los terremotos siempre hablan de cambios de dispensación. Yo sé que eso les quedó claro, pero lo repito. Y el ministerio del Hijo del Hombre siempre terminó con un terremoto y una resurrección. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tan cerca estamos, hermanos? Sí, Señor. Todos los poderes hoy en día se están uniendo, hermano. Amén. Señor. Reestructurando el mundo, un nuevo orden mundial, grandes disturbios, grandes cambios, hay guerras por todos lados, hermanos. Así es. Yo les estoy diciendo esto porque estoy tratando de traerles a ustedes los pensamientos de que un nuevo orden mundial está a la mano. Amén. Así es. Amén. Amén. Y muchas personas están fallando en ver lo que está pasando en nuestro alrededor. Como que aquí no ha pasado nada. Así es. Amén. Están más preocupados de los bonos de gobierno de que la venida de Cristo. Oh, Señor. Están fallando en entender dónde estamos según la palabra. Amén, Antes Señor. de llegar a eso, ¿se da cuenta? así es. Nosotros tenemos que entender lo que viene para saber para dónde vamos. Amén. Sí, Lea la Cristo. Biblia y se da cuenta que la destrucción siempre viene en la edad de la informática. Así Lo es. vimos en el culto pasado. Amén. En la edad científica. Amén. Sí, Señor. Amén. En los días de Noé, la ciencia se aumentó. ¿Qué pasó? Amén. ¿Qué pasó? Destrucción. Amén. ¿Qué pasó en la edad sodomita? Por eso es que Jesús, él habló y dijo, vean los días de Noé, vean los días de Lot. Sí, amén. La edad científica en Noé, la edad sodomita Sí, amén. en Sodoma. Vea cómo el mundo está hoy en día, Así es. totalmente sodomizado. Así es, Señor. Amén. Es la verdad, mi Cristo. Amén. Es increíble, hermanos, cómo hoy en día el sexo con niños menores, o sea, mayores a 5 años, está siendo legalizado en varios países del mundo. Sí, Amén. amén, Señor. Así es, Oraciones, Señor. Padre. Amén. Y déjeme decirles algo, usted a un niño de 5 años lo converse con un dulce o con un billete de 1000. Sí, Señor. Sí, mi Cristo. ¿Cuántos los pedófilos que están en los gobiernos mundiales, hermanos? Sí, amén. Que Satanás ha puesto ahí, hermanos. Así es. Amén. Así es. Porque, déjeme decirles algo, ¿se acuerdan, hermano, de Jeffrey Epstein? Un hombre de Estados Unidos, hermano, muy poderoso, el que llevaba al príncipe de Inglaterra, hermano, a tener sexo con niños.
al que ese hermano llevó a Bill Clinton, ese llevó a Donald Trump, ese llevó a cuántos políticos, cuántos líderes, y hoy en día a todos. No, yo no lo conocía. Una vez lo saludé, me saqué una foto, pero nada más que eso. Pero si usted se da cuenta, como ahí habían poderoso, el príncipe Andrés, ¿fue juzgado? No. No fue juzgado. No. ¿Por qué? Porque tiene poder. Bill Clinton. Lo acusaron. Él estuvo aquí. ¿Y quién hizo algo? Mataron a F. Einstein en la cárcel para que no hablara. Porque si él hablaba, hermanos, ¿cuántos políticos habrían caído? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Se acuerdan ustedes de la esposa de Bill Clinton, Hillary Clinton? Cómo que ella estaba metida en una trata de blancas, compra de niños, y muchos niños, y empezaron a hablar, a descubrir cosas, y todo eso lo callaron. Y si alguien hablaba en internet, lo sacaban de internet. Lo sacaban de YouTube, lo sacaban de esa, porque no se dejaba informar, como hoy en día no se deja informar lo que ocurre en la guerra. El otro día el hermano Juan me decía, oye, no se habla tanto de la guerra, no se habla en la televisión local, ¿no? Pero internacionalmente yo lo escucho todos los días lo que está ocurriendo allá, hermanos. Y cómo Rusia sigue conquistando y conquistando y conquistando, porque déjeme decirles algo, Rusia es el oso. Así es. Y cuando el oso despierta, despierta con hambre. El oso despertó y el oso ha dicho, yo puedo destruir Inglaterra en un segundo. Así es, amén. El oso despertó y despertó con hambre. Está construyendo, oiga, su ejército está construyendo, o más bien su fábrica están construyendo armas y armas y armas. Y Estados Unidos no tiene más armas y Europa ha quedado sin armas. Así es, amén, Señor. Y ellos dicen, no, fíjense que el otro día decían en Europa, estamos ganando la guerra. Oye, hermano, pero si Rusia tiene amenazado a Francia, cuando fue con allá el presidente francés, le dijo, yo te destruyo en cualquier momento, y el presidente francés empezó a tiritar. Lo mostraron en la televisión. Y cuando fue el canciller alemán, y entonces Rusia lo amenazó, le dijo, yo no quiero meterme con Alemania porque te voy a destruir. Y amenazó a Estados Unidos, y Estados Unidos le dijo, yo en cualquier momento, si ustedes me tiran, yo les voy a tirar y los voy a destruir. Y yo tengo cómo detener las bombas atómicas, pero tú no tienes cómo detener mis bombas. Y eso es lo que vamos a hablar el domingo. Porque después de este terremoto, hermano, entonces hay una bomba para Estados Unidos. Así es. Y entonces cuando Estados Unidos va a estar destruido, más encima de una bomba atómica, entonces el profeta dijo lo siguiente, yo veo a los rusos caminando por lo que queda de Estados Unidos y siendo las mujeres violadas y los niños violados. Así es. Eso es lo que viene, hermanos. Amén. La profecía lo ha hablado de el árbol de la ciencia del bien y del mal ha entregado todo su conocimiento, lo pueden ver. Aquí estamos en un tiempo de cambios y Dios está haciendo algo para que los creyentes podamos captar el misterio. Amén, Señor. Y puede ver que los cambios tan drásticos que están aconteciendo en esta sociedad, estos cambios tan bruscos, a muchos creyentes los están sobrepasando, hermanos. Y los pueblos pueden ver que su caminar ya no es el mismo de antes. Así es, Señor, amén. Sí, mi Oh, hermano, yo puedo decir que el de nosotros ya no es el mismo de antes porque ahora vamos a perfección. Amén. Pero ¿cuántos otros se han ido? Así es. Y han dejado de creer. ¿Por qué? Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal los ha entretenido. Así es, Señor, amén. Si pudiesen ver a la luz de la palabra, si hubiesen entendido cómo la palabra ha ido avanzando, ellos sabrían cuán cerca estamos del tiempo del fin. Amén. Y cuán cerca del arrebatamiento estamos. Amén. Hermano, el arrebatamiento es real. Amén, sí, Señor, amén. Y en eso es lo que nosotros estamos confiando. Amén, sí, mi Cristo. Donde Dios nos va a levantar uno de estos días, hermanos. Amén, sí, sí. Donde Dios está produciendo un cambio dentro de nosotros. Amén, porque Señor. Dios ha elevado a un pueblo a entrar en una edad de la mente de Dios. Amén. A pensar como Dios, a actuar como Dios. Así es, ¿Ven? Señor, amén. Donde nosotros tenemos el mejor internet que ellos tienen.
porque nosotros estamos conectados directo al tercer cielo. Y yo quiero decirles algo, la señal que tenemos nosotros no falla. Amén. Usted puede ir a una isla y ahí obtener la señal con Dios. Amén. Usted puede estar en un sótano y ahí tiene una buena señal con Dios. Amén. Usted puede ir a una montaña y ahí conectarse con Dios. Amén, Señor, amén. Gracias, mi Y Cristo. es que nosotros, los hijos de Dios, estamos llegando a lo que Adán tenía allá en el principio, conexión directa Amén. con Dios. Gracias, La Biblia Padre. dice que Adán todos los días tenía compañerismo con Dios. Amén. ¿Y acaso no es eso lo que nosotros estamos teniendo hoy en día? Amén, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Miremos un poquito a Daniel. Amén. Daniel, dice la Biblia que de pronto un ángel ascendió y descendió. ¿Qué es lo que estaba haciendo ese ángel? Trayendo y llevando mensajes. ¿Cómo se llamaba ese ángel? Se llamaba Gabriel, ¿se acuerda? Entonces, de pronto Satanás se interpuso a Gabriel. ¿Qué pasó? Un virus había entrado, hermano. Entró en el sistema, obstaculizando la comunicación que tenía Daniel directa con Dios. Y Daniel estaba esperando allí el mensaje y no podía recibir nada en la pantalla sobrenatural que Dios le estaba revelando. Entonces, ¿qué pasó? Gabriel, hermano, el que traía el mensaje, esa computación, entonces clamó y llamó al técnico Miguel y le dijo: ven en mi ayuda, le dijo. Entonces Miguel, ese oso gran arcángel, descendió como técnico, hermano, para poder, ¿qué cosa? Poder regular el sistema, ¿ves? Y entonces, ¿qué? Pescó ese virus llamado Satanás y se deshizo de él. Entonces Daniel, ¿qué es lo que pasó? Empezó a recibir nuevamente la comunicación. Ese es el sistema de Dios que tiene Dios con nosotros, ¿ves? Dios envía ángeles, envía palabra, envía el Espíritu Santo, envía conocimiento, la palabra revelada, hermano. Y entonces Satanás en este tiempo de fin no puede hacer nada. Amén, Señor. Porque tenemos Gracias, una protección Señor. sobrenatural. Amén, Un Señor. sello se fue abierto. Amén, Un ángel Señor. captó el misterio y comenzó a hablarlo. Estaba moviendo la iglesia Amén. en una esfera superior. Amén. Esta novia está conectada Amén. alrededor de la palabra, hermano. Amén, gloria a Dios. Así que usted le cree, hermano. Amén. A Dios, Gloria a ¿cierto? Dios, amén. Fíjese que hoy en día la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y el mal, hizo una tecnología mejor. Ellos le llaman fibra óptica, ¿cierto? ¿Usted cree que esa fibra óptica será mejor que la oración? No, mi Dios. Imposible, pues, hermano. Ninguna invención científica podrá copiar lo que el Espíritu Santo nos da, hermano. Amén. Está aconteciendo, estamos en una edad científica allá en el mundo, pero nosotros, hermano, también, hermano, tenemos, hermano, el Espíritu Santo, hermano. Amén, Señor. Amén. Gracias, Gloria a Dios Padre. por eso, hermano. Amén. Voy a Gracias, adelantarme un poquito, hermano, para ir terminando. Fíjese que el profeta dijo: la ciencia lleva al hombre más lejos de lo que los ministros llevan a la iglesia. ¿Se da cuenta? Amén. Si usted ve la ciencia, mire cómo va avanzando, hermano. Es una bomba cómo va avanzando, hermano. Sí, Es Señor. terrible. Terrible. Pero gracias a Dios que nosotros vamos avanzando, hermano. Gracias, Amén. Señor. Amén. Hermano, Gracias, vamos Padre. avanzando, hermano. Así que le doy gracias a Dios por ello. Amén. Porque tenemos vista espiritual, hermano. Amén. Gracias. Voy Cristo. a adelantarme, hermano, para poder avanzar un poco más. Estoy avanzando, hermano. Tengo mucha. Fíjese que el profeta un día dijo: hermano, tengo tantas hojas, me quedan muchas hojas y no voy a alcanzar a terminar. Y yo creo que Dios nos está revelando a nosotros Amén. todas esas cosas que estaban ahí, ¿eh? Amén. Sí, Señor. Mire, yo Amén. quiero que vea, hermano, la historia, cómo se está repitiendo aquí. Para eso yo quiero ir a las escrituras Amén. y poder ver Génesis capítulo 10, versículo 21, dice: también, vamos a ver la genealogía de Sem, que el otro día la vimos, pero yo voy a traer ahora la revelación de lo que significan aquellos nombres, Amén. para que usted vea lo que produjo, porque yo les quiero recordar, hermano, que Sem estaba vivo con su descendencia, ¿ven? Cuando ocurrió este terremoto, ¿qué es lo que hizo este terremoto? ¿Se acuerdan de lo que les hablé el otro día? Que era Pangea. Sí. Y este terremoto, porque este es el primer terremoto que hay, hermano, entonces ese primer terremoto, eso abre, ¿ves? Abre los continentes, amén. Continente. Quiere decir, veamos lo que ocurrió, para que usted vea
Porque si usted lee el libro de Génesis y lee la genealogía y ve los nombres, usted ve nombres nada más. Nombres nada más. Amén. Pero cuando Dios nos revela misterios, eso Amén. es diferente, hermano. Así que con esto voy a terminar, hermano, Amén, para Señor. para que usted pueda captar, hermano, y vamos a continuar el próximo domingo. Amén, Pero Señor. este tema quiero terminarlo hoy día, ¿ven? Génesis 10:21 dice, también nacieron hijos a Sem, porque estaba hablando de Sem, Can y Jafet, padre de todos los hijos de Eber, hebreo, ¿ves? Todos los hijos de Eber, los hebreos, y hermano mayor de Jafet. Amén. O sea, Sem era hermano mayor de Jafet. Amén. Amén. Veamos, dice el versículo 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Axfasad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Y ahora, el Espíritu Santo guió a Moisés para destacar los hijos de Afaxad y los hijos de Eber. Amén. Dice el versículo 24. Asfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. ¿Se da cuenta? Aquí destaca a Asfaxad. Dice Asfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Amén. Ahora ponga atención a esto. Cuando Eber nace, porque ahí ya estaba Sem, ahí estaba, hermano, Afaxad, ¿cierto? El abuelo de Eber, pero cuando nace Eber es cuando la tierra es sacudida con este terremoto. Vamos a verlo. Sí. Vamos a verlo. Mire, ponga atención. Eber, de ahí vienen los llamados hebreos, ¿cierto? Ellos ahora mismo, ponga atención a esto, porque esto es una revelación. Dese cuenta, el sexto sello, el super terremoto que viene, los hebreos, Eber estaba aquí en la tierra cuando viene este terremoto, y ahora los hebreos están aquí en la tierra cuando viene el super terremoto. ¿Se da cuenta, no? Amén. Yo quiero que vea eso, hermano. California todavía no se hunde y los hebreos ya están aquí. Ya están en su tierra en Israel. Amén. Y Eber nace, está en la tierra, allá, o sea, los hebreos ya están, y entonces viene este terremoto, es un tipo y sombra, ¿me entiende? Amén. Amén. Ahora, recuerde, el sexto sello se abre con un terremoto. Sí, amén. Amén. Mira lo que dice ahora el versículo 25. Ponga atención aquí, porque aquí viene un cambio, aquí ocurre algo. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? En los nombres de los hijos, entonces empiezan a describir lo que ocurre. Versículo 25 dice, y a Eber, usted sabe que Eber, ¿cierto? Vienen los hebreos, nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg. ¿Qué es lo que dice ahí? División. Eso significa Peleg. Dice, porque en su día fue repartida la tierra y el nombre de su hermano Joctán. Amén. Entonces, Eber tuvo dos hijos. Ponga atención. Aquí vemos a un padre, a Eber, nombrando a sus dos hijos porque algo ocurrió. Amén. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo un gran terremoto. La tierra, dice, fue dividida. Por eso es que dice división. Amén. La tierra fue partida. Por eso llamó a su primer hijo Peleg. Porque la tierra fue partida, fue dividida. Ya no era Pangea, ahora eran continentes. Amén. Amén. Partida por un super terremoto. Amén. Los nombres de los hijos nos muestran lo que causó ese terremoto. Y ese terremoto fue antes, ¿cierto? Recuerde, antes, aquí en este va a ser antes del arrebatamiento porque es un cambio dispensacional. Y aquí en Eber viene un cambio de dispensación. Amén. Vamos a ver eso a la luz de la palabra. Amén. Amén. Y para recordarles a ustedes, hermano Germán, pero ¿qué cambio de dispensación? Recuerde, Sem
tenía una palabra. Amén. Cam tenía otra palabra y Jafet otra palabra. Génesis 10:31 dice lo siguiente: estos fueron los hijos de Sem. Miren, pongan atención. Por sus familias, por sus lenguas, ¿ven? En sus tierras, ellos vivían aparte, en sus naciones. Sem, eso solamente le pertenece a Sem nada más. Ahora, miren los hijos de Cam. Esto está en Génesis 10:20, dice, estos son los hijos de Cam, después de toda su genealogía. Dice, por su familia, dice, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Dese cuenta que ellos vivían, pero estaban todos separados y divididos, ¿se da cuenta? Amén. ¿Qué pasó con Jafet? Génesis 10:5 dice lo siguiente: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. ¿Se da cuenta? También Jafet tuvo su propia lengua. Ellos también se fueron a las costas. Así es. Y también tenían sus propias naciones. Ahora, eso, hermano, yo creo que va a ser un tema para tomarlo aparte. Hablar sobre estos tres hijos y qué es lo que ellos, cada uno de lo que ellos creían, hermano. Amén. Ahora vea cómo cada uno de ellos tenía su propia lengua. ¿Se fijaron? Amén. Cada uno de ellos tiene un significado especial muy importante. Pero después del terremoto, ¿qué dice? Génesis 11:1, después del terremoto, ¿qué es lo que dice? Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí viene una unión mundial. Porque al final todos tienen una sola religión. Para allá va la bestia. Quieren tener una sola religión, un solo gobierno mundial. Así y eso es lo que está ocurriendo ahí, ¿ve? Amén. ¿Se da cuenta? Pero antes de que venga la unión, ¿qué es lo que viene? El terremoto. Así es, amén. ¿Se dio cuenta? Amén. ¿Ve cómo el mundo cambió? Ellos se unieron, el terremoto los unió. ¿Qué es lo que los va a unir de aquí después del terremoto? Un solo gobierno, una sola economía, una sola lengua, una misma palabra, un solo líder. ¿Qué lo va a unir? El terremoto. Y Nimrod fue el líder mundial que ellos necesitaban. Él con su ejército puso orden. Y Roma con su ejército. ¿Cuál ejército, hermano Germán? Pero oiga, pero si Estados Unidos va a ser destruido. Vea al Vaticano uniéndose a Rusia. ¿Sabían ustedes que el Vaticano fue hace poco a Rusia? ¿Por qué? Porque el Vaticano conoce la profecía, pues, hermano. Amén, sí. Conoce la palabra. Conoce la palabra. Miren lo que viene: la marca de la bestia, persecución, el sexto sello, el juicio de Dios comienza. Millones van a morir por ese terremoto que está por llegar. Millones de millones, hermano. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que con este terremoto, 1/3 de la población. O sea, si somos 8 millones de personas, somos 8.000 millones de personas, van a morir casi 3.000 millones de personas. Ponga atención a eso, en los Así es, números, hermano. amén. Esto no va a ser sencillo. Ahora recuerde, es Moisés quien está escribiendo estas cosas, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene que mostrarnos lo que ocurrió y cuándo ocurrió, para saber en qué tiempo es el que estamos nosotros viviendo. Amén. Vimos entonces al primer hijo. ¿Y qué dice Joctán? ¿Qué significa el nombre Joctán? Joctán significa disminuir, hacer pequeño. ¿Qué significa Joctán? Significa matar. Entonces ese terremoto trajo una matanza sobre la tierra. Se disminuyó, hermano, la cantidad de gente que había en aquel momento. Amén. ¿Se da cuenta? El primer hijo, división. Y el mundo fue dividido. Joctán, ¿qué significa disminuir? Y el mundo la población fue disminuida. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí en estos días? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que la población va a ser disminuida. Amén. Así es, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Versículo 26 dice: y Joctán engendró a Almodad. ¿Qué significa Almodad, hermano, hermana? Almodad significa síntomas de depresión, síntomas de esquizofrenia. Oh, sí. ¿Qué
¿Qué es lo que trae un super terremoto? Eso. ¿Cuánta gente muere? ¿Va a traer un tsunami? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente murió viva? ¿Cómo va a quedar la gente con depresión? ¿Va a quedar gente esquizofrénica? ¿Van a venir matanzas? Yo te mato a ti por tu alimento, yo te mato a ti por tu alimento. Así es, amén. La depresión, ¿cuántos se van a matar? ¿Se da cuenta lo que está oculto aquí? Amén. Y que nosotros leíamos nombre, y hay algo oculto. Así es, Señor, amén. ¿Qué significa Selef, el nombre que viene ahora? Recuerden, estos son los hijos de Joftán. ¿Qué significa Selef? Selef significa sacar o extraer. ¿De dónde? Cuando en Turquía, ¿de dónde estaban sacando la gente? ¿De dónde lo estaban sacando, extrayendo? Debajo de los escombros. Así es, amén. Cuando hay un terremoto, vean los edificios cómo caen. Así es. Vean las casas cómo caen. Entonces, la descendencia, hermano, de Sem, entonces dijo, tú te vas a llamar Selef. ¿Por qué? Porque este es un misterio oculto. Nosotros estamos sacando a la gente debajo de los escombros. Los estamos extrayendo de ahí. ¿Por qué? Porque resulta que usted sabe, cuando hay gente que está ahí, hermano, empiezan los virus, empiezan las enfermedades, todo, hermano. Así es, amén. Ahora, ¿qué significa Azar Mabet? ¿Lo tiene ahí? Azar Mabet significa separado, significa muerte, significa ruina. Mire lo que viene, hermano. El mundo, aunque hay continentes, ¿cierto? Va a ser unificado, pero va a quedar separado. Amén. Va a venir muerte, va a venir ruina. Así es, amén. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que trae un terremoto? Pestes, hambre, muerte, destrucción. Muchos se matan por la depresión, otros matan por la esquizofrenia que habla la Biblia. Muchos tienen temor. Mire cómo son llamados la descendencia de Eber, de los hebreos. ¿Se da cuenta? Amén. Recuerde que el mundo era solo un continente, pero con este terremoto vino la división de los continentes. Los platos tectónicos, por así decirlo, comenzaron a separarse en los días de Eber. Entonces, cuando nació Peleg, la tierra fue dividida. Recuerde, Adán puso los animales en este lugar. Va a ir el león en África, el camello va a ir en Asia, el cóndor en América. Entonces, con la separación, usted no ve cóndor en Asia. No vio camellos aquí en América. No vio leones aquí en América. Están en África porque África está separado de Asia. ¿Se da cuenta? Amén. Eso produjo el super terremoto. La vida cambió drásticamente. Repentinamente todo cambió. La estrategia de Satanás ha sido descubierta hoy en día. El Espíritu Santo Dios mandó un profeta y dijo lo siguiente: son demonios sobrenaturales invisibles a los ojos, pero podemos ver lo que está haciendo Satanás. Ustedes saben lo que está haciendo. Están construyendo un reino basado en la información del árbol de la ciencia del bien y el mal. Una civilización de ciencia para el diablo, para que el diablo se siente aquí y sea adorado como Dios para estar encarnado. Fin de la cita. ¿Se dio cuenta? Sí, amén. Pero antes de que eso ocurra, el ángel fuerte, dice la Biblia, ha descendido del cielo. ¿Para qué? Para liberar a los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. La Biblia dice en el libro de Daniel, en aquel tiempo de angustia se levantará Miguel para liberar los nombres que se hayan escrito en el libro de la vida. Oh, gracias a Dios, gracias Padre, gracias Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos escogió ante la fundación del mundo. A la última trompeta, dice la Biblia, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Entonces, bajo la séptima trompeta, bajo la última trompeta, vemos que los muertos se levantan aquí. Es una hora tremenda, hermano. La luz abriéndose paso entre lo mortal y lo inmortal. Es una hora, es la hora de ir a
corazón ante Dios estén determinados Amén. a pararse por la verdad de Dios y su palabra. Señor. Dios le bendiga grandemente, hermano, hermana. Espero que haya sido bendecido con esta palabra, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios.